director académico de Universidad Virtual de la Universidad de Celaya en México. Bienvenidos, tenemos personas de varios países, bienvenidos a las personas que nos visitan de Ecuador, de Perú, de Colombia, incluso de Venezuela y de varias otras altitudes. Bienvenidos a esta su casa. Y bueno, pues algunas normas importantes que me gustaría comentarles es hay que apagar micrófonos durante toda la sesión. Hay que apagar el video, por favor. Si tienen la oportunidad de usar audífonos, su experiencia es un poco más placentera. Y el chat lo vamos a habilitar hasta el último para poder tener una sesión de preguntas y respuestas. Pues nada más comentar un poco de los patrocinadores o las personas que estamos organizando este evento. Universidad de Celaya, en Celaya, Guanajuato, México, es quien está auspiciando o hosteando esta transmisión. Gracias a nuestros socios como Corporación 3D en Ecuador, Faculty Talent en México, RIC Consultores, Medici y Randazzo, Ingeniería en Calidad, ASQ Latinoamérica, Mucho Mejor Ecuador, la American Trust Register y Grupo Crasa y Asociados. Muchas gracias porque sin ellos este esfuerzo no sería posible. Este esfuerzo pues es un intento internacional por apoyar a nuestros clientes y amigos con el propósito de facilitarles el retorno a sus operaciones después de enfrentar una crisis mundial, ayudándolos en el replanteamiento de su modelo de negocio con el fin de recuperar su productividad y calidad. Y bueno, pues aquí los objetivos es reflexionar cómo enfrentar un mundo post-pandemia apoyados en su sistema de gestión y pues identificar acciones necesarias a llevar a cabo para que su organización apoye en su sistema de gestión, replanteando el modelo de negocio e inicien operaciones lo más pronto posible. Y de esta manera, pues restablecer y generar productividad en todos los niveles de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Permítanme presentar a los ponentes. Los ponentes son de talla internacional. Primero que nada, al ingeniero César Díaz Guevara, es experto en la ISO TC 176 de Ecuador, es consultor en calidad y estrategia, formó parte del consejo directivo de la ISO y ocupó posiciones de gobernanza en varios organismos internacionales. Tenemos a Eduardo del Río Martínez, de México, es consultor en sistemas de gestión, es auditor de certificación en sistemas de gestión bajo normas ISO y es delegado por la INLAC ante la ISO TC 176. Tenemos también a Roberto Mario Medici, socio fundador del INLAC, representante en los comités de la ISO, director de la maestría en Ingeniería en Calidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Mendoza en Argentina. Y tenemos a Luis Carlos Trillanes Gallardo, experiencia directiva en empresas multinacionales, ha impartido capacitación y consultorías de calidad y gestión en grandes firmas a nivel internacional. Él es de México. Hacemos una acotación. Luis Carlos, debido a una reciente cirugía, su médico le recomendó que no podía mirar directo a una pantalla. Por lo tanto, Luis Carlos en esta ocasión no nos acompaña, pero le damos un especial agradecimiento porque mucho de la organización y contenido de estas láminas también son autoría de él. Muchas gracias, Luis Carlos. Y bueno, pues, primero que nada, nos gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Está mi organización y equipo preparado para reiniciar operaciones cuando se reactive la economía? A ver, esta es una encuesta, ahí está saliéndole, les debe de estar saliendo en este momento en sus pantallas. ¿Está su organización y su equipo preparados para reiniciar operaciones cuando se reactive la economía? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a dar otros 40 segundos a que nos contesten esta encuesta. 73%, a ver si nos pudieran opinar. ¿Está mi organización y equipo preparado para reiniciar las operaciones en cuanto se reactive la economía, en cuanto regresemos a la nueva normalidad, como le han llamado en algunas latitudes, en algunos países? Bueno, pues damos por finalizada la encuesta y les voy a compartir los resultados. Miren, es increíble. 59% de los participantes nos dicen que no están preparados en este momento, no se sienten preparados. 59%, más de la mitad. 41% nos dicen que sí están preparados para reiniciar operaciones
cuando se reactive la economía. Y en ese contexto, esta charla, esta temática de hoy gira en torno a esa situación. ¿Cómo vamos a reiniciar operaciones? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué no hemos tomado en cuenta? Y para eso, pues le doy la palabra al ingeniero César Díaz Guevara de Ecuador. César, muchísimas gracias por tu participación. Bienvenido. Si quieres abrir micrófono, César, por favor. Ya, perdón. Estaba en primer lugar agradeciendo a mis amigos, a Cuauhtémoc, a Roberto, a Eduardo del Río, a Luis Carlos, que no está presente con nosotros, que han sido parte de este esfuerzo que estamos haciendo, a la Universidad de Celaya, y a todos los amigos que en toda Latinoamérica nos han apoyado para este esfuerzo que estamos haciendo. En Ecuador son las 18 horas, en las otras latitudes de Latinoamérica tenemos diferentes horarios. Quisiera, en primer lugar, hacer unas advertencias de qué es y qué no es esta charla. La primera es que las ideas expuestas son reflexiones basadas en nuestra experiencia del grupo de personas que estamos aquí como consultores a nivel internacional y en documentos de clase mundial, esto es normativas, ¿no? La segunda advertencia es que la implementación de acciones puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si nosotros actuamos rápidos, posiblemente ahora el mundo se divida entre empresas rápidas, empresas que puedan adaptarse, y empresas, desgraciadamente, empresas muertas. La tercera advertencia que tenemos que considerar es que no hay fórmulas perfectas. Cada realidad es única y necesita ser analizada en su propio contexto. Frente a eso también tenemos una serie de premisas que nosotros tenemos que considerar. Una premisa es una verdad, es algo que nosotros consideramos que es algo cierto. Y lo primero es que el mundo probablemente, y creo que con más probabilidad que certeza, no será el mismo que conocíamos antes del 2020. Algunas cosas no volverán a ser como antes. Si ustedes recuerdan el método Benjamin Franklin de desarrollo de valores, se hablaba de que un hábito se conforma en 21 días. Hemos pasado más de 21 días encerrados. Entonces muchas cosas cambiaron permanentemente. Muchos hábitos, cosas que antes no estaban acostumbradas, como este mismo de participar en una conferencia a modo virtual, ahora ya es una realidad. Vemos que la cadena de valor y la cadena de suministro se han interrumpido o han cambiado permanentemente. La falta de liquidez es un problema y es un problema en todos los niveles. Empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas están sufriendo de esta verdad. Y eso nos afecta en todas las maneras, afecta desde los bolsillos, afecta nuestra capacidad de compra. Dicen que se ha dado un doble efecto a nivel mundial porque hemos visto afectada tanto la oferta como la demanda. Se requiere iniciar ahora a producir productos y servicios con diferente calidad. Y este es un parámetro importante. La calidad ha empezado a tener otra perspectiva. Antes, cuando nosotros hablábamos de calidad, pensábamos en la calidad, en las características del producto que vemos, en el empaque, pero ahora la calidad tiene un parámetro que nosotros no lo vemos, el parámetro de la bioseguridad. Nosotros estamos viendo que ahora en el comercio internacional, en el comercio mundial, empieza a hablarse y exigirse bioseguridad en la producción, bioseguridad en la cadena productiva, bioseguridad en los puntos de venta. Entonces, eso cambia drásticamente el concepto y la noción de cómo nosotros estamos pensando ahora en la calidad. Frente a eso, es muy importante que nosotros debemos saber también que mientras no hay una vacuna con disponibilidad para todo el mundo, el riesgo de la enfermedad es latente. Es decir, que todos nosotros, es más, muchos científicos y muchos entendidos dicen que todos en un momento determinado vamos a estar expuestos de una u otra manera al virus. La otra realidad es que el inicio de actividades se hará de manera selectiva, paulatina y escalonada. Y no solamente es en Ecuador, es en toda Latinoamérica. Hemos estado compartiendo con amigos a través del INLAC en varias reuniones, con amigos de la SQ, y vemos como en cada país están buscando, adaptando las mejores prácticas para producir la apertura de los mercados de esta manera selectiva, a veces es paulatina y escalonada, con otra realidad. Las organizaciones que no estén listas, posiblemente, aunque se les dé la oportunidad de abrir, no podrán abrir. En algunos países y regiones también se cuenta con apoyo de gobierno y de instituciones de crédito. No es la verdad en toda Latinoamérica. Y eso también tenemos que estar conscientes. Los primeros recursos con lo primero que tenemos que contar
son con las personas que están trabajando al interior de nuestras organizaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, frente a eso, es importante que nosotros aprendamos a manejar información de clase mundial. Vamos compartiendo algunas láminas en relación a esto. Esta es una información de la CEPAL. Yo quisiera que nos demos un momentito para analizarla a profundidad. Cada uno de nosotros en nuestro propio contexto deberá ver esto, ya sea que esté trabajando en lo que es educación, comercio, turismo, transporte, manufactura, recursos naturales, todos son afectados de una u otra manera. Vemos que hay una suspensión de actividad productivas, vemos una tendencia de mayor desempleo, hay una recesión mundial, vemos efectos directos en el sistema de salud y por lo tanto hemos estado hablando de aplanamiento de la curva, ¿sí? Para que no exista una carga extraordinaria en sistemas insuficientes y en toda Latinoamérica fragmentados. Vemos una acentuación también de condiciones de acceso desigual según nivel de ingreso y lugar de residencia, dependiendo de qué parte de Latinoamérica estés. Tienes más posibilidades de que te atiendan o no te atiendan en hospitales. Y vemos efectos de mediano y largo plazo y efectos de corto plazo. Ahora, este es un escenario hecho por la CEPAL, pero este escenario que nosotros estamos viendo es un escenario que igual va cambiando, es un escenario dinámico. Por lo tanto, la primera conclusión es que cuando nosotros vemos el contexto ahora en función de pandemia, tenemos que estar analizando y buscando información de clase mundial. Vamos ahora a ver una segunda. Si nosotros vemos aquí, este es un mapa de calor. Este mapa de calor ha sido preparado por Moody Insurance Service, y aquí nosotros tenemos el impacto del paro en la línea de producción global. Lo que está en rojo es lo que prácticamente está parado, ¿sí? Lo que está en color amarillo o mostaza, nosotros vemos que hay actividades parcialmente paradas. Y lo que nosotros vemos en color verde son actividades que no se han detenido. Muchas de ellas han encontrado una oportunidad en medio de la pandemia, pero son actividades que aún así tienen que considerar cómo funcionan y cuál es su riesgo frente al COVID-19. Y tenemos una nota en la parte inferior y me dice sectores con potencial de impacto positivo. Dice compañías de servicio web, ventas online al por menor y minería de oro. Bien, solo hago una observación que conversábamos hace un rato con nuestro amigo Cuauhtémoc. ¿Cuál creen que es ahora el costo de una acción de una aerolínea frente al costo de la acción de Zoom? ¿Qué empresa creen que tenga más valor? Hay gente que dicen que ahora Zoom, la plataforma que estamos usando, no es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 veces más el costo de una aerolínea, de las aerolíneas más fuertes a nivel mundial. ¿Cómo cambió drásticamente en el plazo de 2 meses la valoración de una compañía? Entonces, nosotros tenemos que ver en qué posición está mi organización, cómo nosotros estamos y cómo nosotros vamos a poder abrir frente al mercado mundial. Aquí en esta lámina, nosotros vamos a ver los sectores que son más afectados. Aquí también en esta lámina es una tendencia, porque esto puede ir cambiando. Ya hemos visto que está previsto cómo se van abriendo. Lo que está en color rojo son aquellas actividades que, de acuerdo a este estudio de Visual Capitalist, son los que tienen la posibilidad de abrirse en el periodo más largo. Vean esta proyección, ellos nos decían que podría abrirse en cuatro cuatrimestres. Entonces, si nosotros vemos, aquí lo que indica es que la manera como se van a ir abriendo las actividades. Lo que me indica, ahora la gente está preocupado de los temas de prácticamente la supervivencia, pero después de un momento va a abrirse el tema de consumo electrónico y semiconductores. Nosotros hemos visto como en mi país, por ejemplo, ha habido más demanda de computadoras, dispositivos de conectarse, tablets, lo que es electrónica de consumo y también el mantenimiento, teléfonos en un momento determinado. Segundo, vendrán los bienes de consumo. Luego se empezará a reactivar el sector de lo que es automóviles, la venta de vehículos, los talleres automotrices para el mantenimiento de vehículos. Y luego de esto, eso generará un consumo, mayor consumo de lo que es combustible y la parte de lo que es gasolina. Y eso me llevará a ya que poco a poco empieza a abrirse las aerolíneas y con las aerolíneas se abre el tema del turismo y la parte de hospitalidad, lo que se conoce en mi país como hoteles, restaurantes y cafeterías. Ahora,
Si nosotros vemos esta realidad que plantea Visual Capitalist, eso implica un escenario para las personas que depende de nuestra economía, por ejemplo, de lo que es petróleo. Nosotros dependemos de la parte de turismo, implica que tenemos que buscar otras maneras de comercializar. Tenemos que nuestros productos en estos sectores que están así deben buscar una ventaja estratégica. Y la única ventaja estratégica va a ser a través de que nosotros cumplamos algunas cosas sencillas que estaba mirando, por ejemplo, en el Hotel Marriott, que me hablan ahora de lo que es limpieza y seguridad, y buscar una nueva estrategia que permita que poco a poco nos estemos incorporando. Ahora, esto es una proyección. No necesariamente va a ser la realidad de lo que ocurre en cada uno de los países. Frente a eso, ahora sí quisiera que nosotros conversemos sobre lo que es un sistema de gestión. La definición que nosotros tenemos aquí de sistema de gestión es una definición dada por Kaplan y Norton, que me dice: conjunto integrado de procesos y herramientas que una organización utiliza para desarrollar su estrategia. Aquí tenemos un punto importante. Un sistema de gestión debe estar ligado a la estrategia, y esa estrategia debe traducirse en acciones operativas y supervisar y mejorar la eficacia de ambas. Ese es el sentido. Muchas veces, cuando nosotros pensamos en sistemas de gestión, lo que pienso es un conjunto de documentos, manuales, procesos, procedimientos, registros, que una vez implementado, lo congelamos, es decir, se queda ahí, ¿sí? Entonces, y muchas veces nosotros nos certificamos, pero puede haber organizaciones que implementan sistemas y no se certifican. Pero las organizaciones certificadas se descongelan, ¿cuándo? Cuando viene una auditoría. Ahora, recordemos que, en cambio, una definición de Kaplan y Norton me habla que la clave es la estrategia. Y cuando nosotros pensamos en estrategia, la estrategia va de afuera hacia adentro. De afuera, que implica del análisis del contexto, y hemos hablado del contexto del COVID-19, y de afuera mirando la estrategia, mirando lo que ocurre afuera, adentro defino las estrategias que voy a hacer. Es decir, parto de un análisis de los contextos para mirar cómo ejecuto mis estrategias al interior de mis procesos. En los procesos ejecuto la estrategia. El sistema de gestión, por lo tanto, es un sistema que debe mantenerse vivo y debe ser flexible y debe estar en relación a lo que está ocurriendo en el entorno, adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. Por lo tanto, nosotros deberíamos aprender a analizar los contextos, entender lo que ocurre al interior de mis procesos y permitirnos el pensamiento abstracto para buscar oportunidades que me permitan mejorar al interior de las organizaciones y, ahora, lo que es importante, garantizar la supervivencia de las organizaciones. El contexto de lo que nosotros estamos viendo es la clave para la gestión de la estrategia. Ahora, los sistemas de gestión, es otro error que muchas veces tenemos, es que solamente están enfocados en empresas industriales. No, me sirve para empresas, organizaciones públicas, organizaciones privadas, organizaciones con o sin fines de lucro, organizaciones pequeñas, organizaciones medianas, organizaciones grandes. Un sistema de gestión debe ser gestionado por todos, y es lo que nosotros tenemos que tener presente. Frente a eso, cuando nosotros vemos el sistema, vamos a diferenciar dos cosas. Toda organización per se tiene un sistema de gestión. Toda organización tiene una estructura, tiene una cabeza, tiene unas gerencias medias, una supervisión y tiene gente trabajando en el sistema de gestión. Pero lo que ocurre es que cuando nosotros implementamos una normativa, y aquí en el gráfico hemos puesto, por ejemplo, la norma ISO 9001, nosotros pasamos de esa estructura y le damos una forma. Entonces, la estructura que tenía antes pasa por una forma en la cual lo fundamental es el cambio en el cual nosotros estamos haciendo y haciendo que sea un enfoque basado en procesos. Recordemos que una norma, a la final, es un documento que fue establecido por consenso, que proporciona las mejores prácticas de un campo de actividad, ya sea en calidad, ya sea en seguridad y salud ocupacional, y que de esta manera nos presenta cómo nosotros vamos a hacer para poder cumplir los requisitos que fundamentalmente quieren los clientes. Entonces, una norma de un sistema de gestión es un documento que nos va a dar un conjunto de requisitos como buenas prácticas aceptadas internacionalmente de lo que debe ser, que debemos hacer para gestionar de la mejor manera una organización. Cuando hablamos de un sistema de gestión normalizado,
estamos hablando ya de algo más allá, que implica que estamos usando las mejores prácticas del mundo y que son aceptadas por las diferentes organizaciones del mundo. Una organización, al implementar un sistema de gestión normalizado, modifica, por lo tanto, su estructura y le hace mucho más apta para adecuarse a los cambios que están en el entorno. Y esto genera una ventaja adicional, genera resiliencia. Esto es la capacidad de la organización de adaptarse a los cambios del entorno. Una de las cosas que me piden los sistemas de gestión es que nosotros tengamos que tener la capacidad periódicamente analizar lo que ocurre en el entorno y tomar acciones frente al mismo. Un sistema, cuando nosotros vemos en esto, independientemente de que sea normalizado, un sistema de gestión lo que va a tener son mejores prácticas, vamos a lograr con un sistema de gestión normalizado reconocimiento externo, el cumplimiento de requisitos, vamos a tener una guía que me lleve al mejoramiento continuo, me da una confianza con las partes interesadas y lo que es fundamental, es universalmente aceptado. Entonces, eso ganamos con un sistema de gestión normalizado. Un sistema de gestión normalizado puede ser basado en la norma 9001, versión 2015, en la 14001, versión 2015, podría estar basado en la 45001, versión 2018, o una combinación de estas. No necesariamente un sistema debe estar certificado. Entonces, los beneficios son muy concretos, como nosotros lo estamos viendo aquí en estas láminas, y nos llevan a trabajar en procesos, analizar los entornos y pensar y vivir pensando en la calidad y en la satisfacción de los clientes. Entonces, esto a su vez nos lleva a una disminución de costos operativos, mejorar el posicionamiento de la empresa, a una satisfacción de los clientes y las partes interesadas, que es lo que buscamos con un sistema de gestión normalizado. Ahora, cuando pensamos simplemente en un sistema de gestión está orientado a que tengamos una visión clara y una estrategia definida, que tengamos metas y objetivos, que tengamos y entendamos quiénes son nuestros clientes y cuáles son las partes interesadas en relación al mismo, que entendamos cuáles son los productos y a qué mercados estamos atendiendo, que tengamos una estructura clara y en función de esa estructura que sepamos cómo distribuir los recursos de la mejor manera para llegar a los resultados planificados, que tengamos un proceso a través del cual elaboramos productos y o servicios y que tengamos definidos procesos de soporte u otros como nosotros hayamos llamado. Eso es lo que nosotros vemos en una organización independientemente de que esté certificada. Y afuera de esto, nosotros tenemos un contexto que se mueve y cambia, que hay muchas variables que no necesariamente nosotros podemos controlar. Ahora, esto que nosotros estamos mirando en esta lámina, cuando ya pienso en un contexto organizacional, ¿qué implica? Que nosotros tenemos una organización que tiene un propósito, un líder de la organización decide qué es lo que se debe hacer, define una dirección estratégica, analiza en función de eso el contexto, establece un sistema, ese sistema debe ser entendido y analizado en función de las partes interesadas, desarrollamos en procesos, esos procesos muchas veces se transforman en procedimientos que llevamos adelante esos procedimientos a través de actividades. Y aquí nosotros vemos dos elementos claves, que es un sistema de gestión normalizado, empieza con un proyecto, pero al final debe transformarse en procesos permanentes, repetibles y reproducibles en el tiempo, y que es lo que la organización tiene que manejar. Cuando yo pienso ahora en la norma 9001, nosotros vemos ya, o en cualquier sistema, porque eso está basado en el anexo SL de las normas, ya sea 45.001, estemos hablando de la norma de la 37.001, sistemas de gestión antisoborno, 27.001, entonces implica que debemos demostrar el liderazgo, la planificación, la gestión de recursos, ver cómo operamos, cómo evaluamos el desempeño de mi sistema y cómo me lleva a la mejora continua. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener presentes. Un sistema de gestión normalizado se transforma en una herramienta que le va a permitir tener una estructura bien clara, una estructura que permite trabajar de la mejor manera y tener una estructura que le permite ser resiliente en el tiempo a las organizaciones. Lo más importante es que nosotros vemos que esto, independientemente de que exista o no una norma, hace que las organizaciones avancen. Una organización empieza desde afuera en el entorno
ese entorno, lo analiza, lo transforma en estrategias que les lleva adelante el interior de sus procesos. Finalmente, para terminar mi parte, yo quisiera hacerles esta reflexión, lo que nos dice Deming, ¿no? Deming nos habla de la reacción en cadena. La mejor calidad, la productividad se va a incrementar. En este entonces, recordemos que muchas organizaciones van a tener que revisar sus procesos productivos, muchas veces cambiar en turnos, hacerlos más largos y trabajar posiblemente en periodos que cierra y apertura, y debo hacerlo más rápido y lo mejor posible. De esa manera mis costos van a ser más eficientes, voy a mejorar la posición de la empresa en el mercado y voy a generar mayores empleos. Agradezco la presentación y en este entonces le doy el micrófono a nuestro estimado moderador Cuauhtémoc para que continúe la presentación, que será hecha en la segunda parte por nuestro amigo Eduardo del Río. Gracias, César. Y bueno, continuamos con Eduardo del Río de México. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos nuevamente, una disculpa. Como hablaba en su momento César, nuestro sistema de gestión, nuestra organización tiene que estar revisando muy claramente cuál es esta parte de nuestro contexto. Como dice en esta pequeña frase que tenemos aquí, ¿sí? Hay que entender el contexto para poder analizar los procesos y permitirnos un pensamiento abstracto. Toda organización tiene un propósito, una razón de ser. Toda organización tiene una dirección estratégica y para ello cuenta con un sistema de gestión que pudiéramos decir es un vehículo que nos lleva desde nuestro propósito a nuestra dirección estratégica. Algunas organizaciones a este propósito le llaman misión, algunos otros a esta dirección estratégica le llaman visión. Nuestro sistema de gestión, como decía, es un vehículo que nos lleva hacia nuestros resultados esperados y este vehículo, ¿sí?, se enfrenta a este contexto que pudiéramos definirlo como unas fuerzas internas y externas, positivas o negativas, que nos permiten, las positivas, ir más rápido o llegar a nuestros resultados o a nuestra dirección estratégica, y las negativas pues probablemente no nos permitan o traten de desviarnos. Actualmente pues el contexto nos irrumpió a todas las organizaciones y pues tenemos algo que hay que ver. Tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestro contexto, en qué está pasando ahorita. A lo mejor el contexto externo ya lo revisamos, pudimos ver nuestro contexto externo que hay en relación a nuestras partes interesadas. El contexto externo por ejemplo, lo decía César, ¿cuáles son ahorita las condiciones que se tienen en nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones económicas del país? ¿Cuáles son las condiciones de restricción de demanda o de producción que se están dando en nuestro mercado? ¿Cuáles cambios ha sufrido nuestro mercado? Aspectos, como decíamos, la bioseguridad, la ecología, cómo ha mejorado el ambiente en algunas organizaciones esto. Entonces, es importante entender externamente cómo está este contexto. ¿Tenemos actualmente ya parte de estos elementos? También es importante que veamos a nuestras partes interesadas, nuestros clientes. ¿Nuestros clientes siguen estando todavía presentes? ¿Cuáles son a lo mejor nuevos requisitos que pudieran tener? A lo mejor ahora vamos a tener que enviar productos con algunas nuevas características. A lo mejor querrán servicio a distancia. Nuestros proveedores todavía ya iniciaron proceso de producción. ¿Puedo contar con ellos para que yo arranque mi cadena productiva? Mis empleados, ¿tuve que despedir a algunos empleados o sigo contando con ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿He estado en contacto? ¿Cuáles son a lo mejor sus nuevas necesidades? La parte de gobierno, en general la mayoría de los países pues están estableciendo protocolos de seguridad de salud a la hora de ingresar ahora a las plantas o iniciar trabajo. Los hospitales, como decía César, tienen condiciones ahorita que están, pero a lo mejor tenemos hoteles, líneas aéreas que están empezando a pensar en estas cosas, pero también es importante entonces
que podamos, antes de planear nuestro sistema de gestión, antes de definir o ver nuestros procesos, pues entender claramente este contexto, qué es lo que está sucediendo. Como parte de ello, pues necesitamos ver, ahora sí, voltear hacia nuestros procesos, ¿sí? Nuestros procesos están realmente aptos para esta nueva realidad. ¿Qué cambios tengo que hacer? A lo mejor en algunos casos estos aspectos de corto plazo, de bioseguridad, pero también es mi cliente, cuáles son estos nuevos requisitos, y entonces tengo ahora sí, del contexto, tengo que entrar a mi sistema de gestión, revisar mis procesos, adaptarlos. Aquí tendríamos que, como organizaciones, pues ya estar revisando estos procesos y cuáles son estos cambios que se quieren hacer. En este aspecto, pues, Carlos Slim nos hablaba de esta frase que es importante también, es, si estás en los negocios, necesitas entender el entorno, necesitas tener una visión de futuro y conocer el pasado. Un aspecto importante ahora en nuestro sistema de gestión es el liderazgo, ¿sí? Ahora vamos a requerir líderes más proactivos, líderes más presentes. Necesitamos estar viendo el contexto claramente y establecer las nuevas estrategias y estar viendo no solamente la alta dirección, sino el equipo que normalmente lo apoya y está en contacto con él en estos casos. Esto es, el líder tiene que ver su compromiso, qué va a pasar ahora con nuestro producto y servicio, qué cambios tenemos que hacer, las estrategias, cuáles van a ser estas nuevas estrategias, nuestra política, cuáles van a ser los nuevos roles, a lo mejor de estos, del líder, de su equipo de primer contacto, porque ahora el liderazgo se vuelve muy importante y es una parte que él tendrá que estar haciendo esto y probablemente estar también liderando esta parte del contexto que es muy importante. El líder entonces requiere de esto, ¿no? Y un gran líder que podemos tener es Bill Gates, ¿no? Para pensar a lo grande a veces necesitas tomar grandes riesgos. Y eso es algo que estamos viviendo ahorita y tenemos que hacer. Con este liderazgo, con esta estrategia, pues es importante la planificación, ¿sí? O la planeación, como en algunos países podemos llamarlo, ¿sí? Es importante que a través de esta planificación podemos disminuir esta incertidumbre del futuro y poder realmente tomar decisiones en este presente. A nivel de nuestro sistema de gestión, pues ya tenemos este contexto, tenemos nuestro propósito y dirección estratégica, nuestras estrategias que nos dio la alta dirección, pues también es momento de revisar riesgos y oportunidades. A lo mejor aquí pensar es, ¿qué va a pasar con mi negocio si viene otra segunda ola de este virus? Pensar no solo en el corto plazo, a lo mejor es iniciar con estos protocolos de bioseguridad, sino también pensar es la continuidad de negocio. ¿Qué pasa si mis clientes no están todavía listos para operar o viene una baja en el mercado? ¿Sí? Prepararme a emergencias. ¿Qué sucede si a lo mejor dentro de mi organización tenemos algún problema de mantenimiento, de equipo que no esté funcionando? Entonces tenemos que hacer una nueva revisión a lo mejor de nuestros riesgos de oportunidades y establecer nuevos objetivos. Ya estarán los nuevos objetivos en nuestra organización. Nuestros líderes ya nos los comunicaron. Tenemos claro estos objetivos, cuál va a ser el plan que vamos a tener y quién dentro de los procesos serán los responsables de establecer esto. Entonces, esta parte es importante donde la organización empieza a identificar cuál es su planeación, aprender a prever estos posibles escenarios con lo que vimos y poder salir adelante realmente en estas acciones. Todo esto pues enfocado, final de cuentas, con los objetivos del negocio que requerimos. Nuestros riesgos probablemente ya los teníamos, ahora hay que revisarlos, ¿no? Elon Musk nos dice que las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que no sean iguales, sino para que sean mejores. Entonces, tenemos que pensar de forma diferente, el contexto cambió, la planeación, los procesos y los riesgos son diferentes
Y esto va a estar muy cambiante. Por eso hay que hacer una planeación muy flexible, porque nuestra organización va a estar en todo momento cambiando, porque este contexto no sabemos cómo se va a venir en el futuro, y esto está cambiando de diferente forma en nuestra organización. ¿Sí? Otro aspecto importante que tenemos que cuidar son la parte de nuestros recursos. Tenemos que, una vez que hemos definido nuestros procesos, tenemos claras nuestras actividades, tenemos a lo mejor ya tomamos en cuenta los requisitos nuevos de nuestros clientes, los requisitos a lo mejor de nuestros proveedores. Es momento también de buscar y ver, ¿contamos todavía con las personas? ¿Tuvimos que despedir a alguna persona de la organización? ¿Las contratamos? Ya no despedimos a nadie muy bien, hemos estado en contacto con ellas, conocen o cómo van a saber ahora cuáles serán sus nuevas responsabilidades y autoridades. Para estas nuevas responsabilidades y autoridades tienen las competencias. Si vamos a establecer ahora procedimientos nuevos, procesos nuevos, a lo mejor trabajo en casa, a lo mejor comunicación con el cliente a través de estos medios electrónicos, protocolos a lo mejor nuevos de seguridad. Mi personal está con la competencia para que pueda trabajar y hacer esto. Mis perfiles de puesto también ya fueron revisados y actualizados. El personal está consciente de esta nueva realidad, conoce cómo está mi organización, cuál fue el impacto y qué esperamos en este próximo futuro, cómo él va a entrar en esta nueva estrategia organizacional, ¿sí? También ¿qué aprendimos? Es importante tomar lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de esta pandemia? ¿Qué aprendimos del negocio? ¿Qué cosas del negocio funcionaron? ¿Qué cosas no funcionaron? Y este conocimiento, pues sacarle provecho y poderlo utilizar para la organización. Mi infraestructura, ¿qué pasó con mi infraestructura? ¿Recibió mantenimiento? ¿No recibió mantenimiento? ¿Está adecuada para estas nuevas condiciones de operación? Lo que decíamos, a lo mejor, nuevos protocolos de bioseguridad, pues a lo mejor voy a requerir de nuevos, a lo mejor, cubrebocas, a lo mejor gel, sanitizar, establecer si va a haber trabajo en casa, cuáles van a ser esta infraestructura que se requiere para el trabajo en casa. No porque esté en mi casa quiere decir que la organización no se debe preocupar. La organización tiene que ver si tiene la infraestructura también necesaria para este nuevo trabajo en casa y pues cómo va a ser este proceso de reingreso. Condiciones ambientales, donde puede haber a lo mejor posibilidades de contaminación o de infección. Hay que cuidar sana distancia y si no se puede cuidar esta sana distancia, ¿qué infraestructura y qué variante vamos a tener? Procesos de comunicación ahora cada vez más eficientes. Necesitamos estar en contacto, muy en contacto con nuestra gente, con nuestro cliente, con nuestros proveedores, en fin, canales de comunicación ágiles como estos y pues bueno, establecer esto nuevo porque ahora necesitamos estar cada vez más comunicados y entendidos, ¿no? También pues puede ser qué recursos voy a necesitar para medir, para saber que esto está sucediendo. Y algo importante es la información. ¿Qué pasó con mi organización con la información documentada? ¿Pudimos compartirla? ¿Fue de fácil acceso? ¿O tuvimos que ir a la oficina, regresar a casa? Entonces, creo que también es momento de poder revisar y ver qué lecciones aprendidas tenemos sobre esta parte también de nuestra información documentada. Aunque el sistema no necesariamente se basa siempre en los papeles, pero pues bueno, también mucha de la información ahora, a lo mejor para trabajar a distancia, no solo es decirle a las personas, vete a tu casa y te mando un correo, sino que el manejo a lo mejor de nubes, la seguridad de la información, todos estos elementos necesitamos revisar en nuestro sistema de gestión. Necesitamos ver si contamos con todos los recursos necesarios y si no es esto, pues empezar también otra vez hablando con la alta dirección, con el liderazgo y plantear estrategias con una visión holística de qué vamos a hacer con esta parte de nuestros procesos o con nuestros procedimientos en este caso. Entonces, este elemento es importante, ¿sí?
Reed Hastings, cofundador de Netflix, nos decía, no tener miedo para cambiar de modelo. Seguramente en nuestras organizaciones, si el entorno y el contexto no es el mismo, seguramente mi organización no será la misma y entonces tenemos que ir a aprender a cambiar y a tener esto. Pues por mi parte, esto es lo que quería compartir un poco con ustedes, reflexionar si tenemos estos elementos y si no, pues empezar a trabajar en todos estos elementos. Cuauhtémoc, pues muchas gracias. Te cedo la palabra para que pueda continuar Roberto con nosotros. Eduardo, muchas gracias. Y bueno, pues ahora continuamos con Roberto Medici desde Argentina. Roberto, bienvenido, adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Acá Roberto de Mendoza, Argentina. El respaldo atrás, el Aconcagua, sentado en la cordillera de los Andes, que es la que nos hace soporte en toda América. Y por eso elegimos esta figura. Fíjense que acá hay un representante de México, el país más norte de los latinos en América, Ecuador en el medio, Ecuador, y nosotros en el fin del mundo, como dijo el Papa Francisco. Entonces, la cordillera que nos une. Y me hace referir a algo que en los latinoamericanos, sobre todo los que estamos cerca de la cordillera, estamos preparados para las cosas intempestivas, para las cosas que pueden cambiar de golpe. Y es que siempre en algunos de nuestros países ha habido terremotos, ha habido sismos, pero siempre con sabiduría ancestral están preparadas nuestros edificios para tener continuidad. Entonces, fíjense que de alguna manera, algún entrenamiento para este tipo de cosas estamos preparados. Hay otros que nos pueden haber sorprendido, pero quiero hacer esta referencia. Quiere decir que tenemos una forma de movernos que puede ser que nos ayude. Quiero agradecer acá entonces a la Universidad de Celaya y al equipo que hicimos con Cuauhtémoc, con César, con Eduardo y con Luis Carlos para preparar esta presentación. Digamos, también aclarando, como hicieron mis compañeros, que por ahí sin alguna transparencia se ve la palabra negocio, no lo asocien al negocio lucrativo. Acá podemos hablar de actividad, y cuando decimos actividad puede ser pública o privada, puede ser grande o chica. Inclusive acá hay colegas del área de salud de un hospital público en Mendoza que nos están siguiendo y es un ejemplo entonces para no hablar de negocio, porque ahí no hay negocio, ahí hay una vocación de servicio para seguir adelante. Fíjense, otro señor a quien yo tengo una gran admiración, síntomas de demencia, hacer lo mismo todos los días y esperar los resultados diferentes. Hoy, como están pasando las cosas, si alguien sigue haciendo lo mismo, se está suicidando. Y si no, hay que hacer como se hace en algunos lugares, y sobre todo a veces algunos políticos, hacer, no sé si lo conocen, si no lo recomiendo, que lo miren alguna vez. Hay un libro de un escritor italiano, del duque Giuseppe di Lampedusa, que es El gato pardo. ¿Y qué dice en El gato pardo? Y hay que cambiar algo para que nada cambie. O sea, es un tema que hoy se usa mucho en todos los lugares. Entonces, ojo con esto. Tengamos en cuenta lo que dijo Si queremos cambiar las cosas, hay que hacer algo diferente. No podemos hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver ahora cómo evaluamos el desempeño. Ahí tenemos las formas diferentes de evaluar el desempeño. Y fíjense, hay un par de personas ahí hablando. ¿Qué está midiendo uno? Está midiendo la satisfacción del otro. A ver si lo que se entregó, productos y servicios, fueron correctos. Eso lo podemos hacer a través de reuniones, sabiendo si estamos participando bien o no en el mercado. Podemos haber recibido felicitaciones, lo cual también nos está diciendo cómo nos estamos comportando. O inclusive podemos llegar a ver cuántas garantías estamos pagando, algunos productos o servicios que estamos entregando que no cumplieron lo que había que cumplir. Otra forma de evaluar el desempeño es la auditoría interna. Acá es ya mirarse hacia adentro, ponerse el espejo y mirarse si nuestra organización está cumpliendo lo que se planificó que había que hacer. Otra forma de trabajar serían los checklists. O sea, seguir los procesos, a ver si alguien va midiendo que lo que había que hacer se va haciendo, de manera tal deliberando las etapas posteriores. Y todo esto, ¿dónde termina? Y termina en una actividad que le llamamos la revisión por la dirección, donde todos los participantes del sistema de gestión les presentan a la dirección en forma abreviada
pero consistente, con mucha información, con muchos indicadores, cómo se está comportando el sistema. Entonces, no nos podemos quedar con esto. Tenemos que ir a la mejora. Los mercados quieren mejora, el público, el privado, el grande, el chico, nosotros como clientes, como pacientes, o sea, queremos mejora todos los días. Entonces, tenemos que buscar alguna herramienta para lograrlo. Adelante, Cuauhtémoc. Entonces, fíjense, acá abajo a la izquierda, el famoso ciclo de Deming o ciclo de la mejora continua, o el loop de Deming, donde dice, bueno, todo lo que hacemos, primero lo planificamos, después lo hacemos, después lo verificamos, después lo actuamos. En el momento de verificar pueden ocurrir dos cosas. Que lo hecho coincida con lo planificado, actuar sería entonces mejorar. Y si lo hecho no es lo planificado, tendríamos que hacer lo que se llama una acción correctiva. Pero una acción correctiva es buena si evitamos la repetición. O sea, si la acción correctiva nosotros la aplicamos bien, y el sistema no volverá a ocurrir, es como si hubiéramos encontrado la vacuna del problema. No va a volver a ocurrir. No hay más viruela en el mundo porque la vacuna lo logró. Entonces, si ponemos esas vacunas en nuestra organización, en cada una de las diferencias, de las cosas que nos impidieron como acción correctiva, moviendo el otro engranaje, la mejora continua, vamos a llegar a la mejora general. Fíjense acá, entonces, esta cuestión de engranaje. Y acá también me gusta decir algo que ya nombró César, que es la palabra resiliencia. Y la palabra resiliencia se usa mucho en las ciencias sociales, inclusive hasta en psicología, pero viene de la ingeniería. ¿Y qué es la resiliencia de un metal? Es la capacidad de absorber energía y no deformarse, de quedarse en esa condición. O sea, si las organizaciones reciben un esfuerzo externo, una presión, pero no se deforman, no claudican, tienen resiliencia. Entonces, ahí estamos también viendo cómo dársela. Entonces, por favor, a la próxima, Cuauhtémoc. Fíjense, si alguien las pasó dura, creció y bajó y creció y bajó y no bajó los brazos, Steve Jobs. La innovación es lo que distingue a alguien que realmente, cuando quiere hacer algo, se convierte en líder y no siendo un seguidor cualquiera de las actividades. Entonces, él, ya habiendo llegado al máximo, fue digamos, casi al infierno y volvió a resurgir. Entonces tiene una capacidad, una resiliencia tuvo Steve Jobs de lograr lo que él quería. Y entonces, ¿qué aprendimos desde este proceso? ¿Qué aprendimos? Entonces, la idea sería, bueno, diseñar el sistema de gestión partiendo del análisis de contexto, como decía Eduardo. No nos va a servir el sistema si no está limitado a la estrategia de hoy de la organización y que nos permita la continuidad del negocio. Entonces, tenemos que entender bien cuál es nuestra actividad, para qué está nuestra organización, los objetivos y aquellas cosas que podrían impedir seguir operando. O sea, cuáles son las trabas que podríamos encontrar en el camino. Entonces, ojo, todas las organizaciones tienen gente que se destaca, que impulsa, que tiene el corazón puesto en la organización. Entonces, identificar a las personas que influyen en el éxito, y acá vuelvo a cambiar la palabra negocio por actividad, para que no quede solamente un tema de lucro, sino que cómo se manejan las relaciones y sus necesidades. Entonces, esas personas son las claves. Y también tener en cuenta los marcos legales y regulatorios de cada país, porque hay cosas diferentes. Por ejemplo, acá en nuestro país, en este momento, Mendoza, por no tener caso de mucho tiempo, tenemos una serie de posibilidades de hacer cosas que en Buenos Aires, que está durísimo el contagio, no puede. Entonces, temazo, el tiempo. Hoy, ahora, les voy a dar algunos ejemplos para que vean que el tiempo puede ser fundamental. Entonces, el tiempo es un indicador clave del desempeño de la organización. Oye, que está el día en todo. Y la única opción en el entorno actual es controlar los costos también. O sea, todo el mundo está mirando, y menos si los ingresos están restringidos. Y entonces, tener en cuenta el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar como modo habitual de trabajo y aplicarlo en todas las etapas. Y les voy a contar algo que encontré en un diario que se llama La Nación de Argentina. Si alguien los quiere operar, lo busca. Es de un señor que se llama Ariel Torres, hace unos días lo publicó. Y él habla, dice, los pecados en las actividades de hoy. O sea, ¿qué quieren los mercados? Primero, si no es instantáneo, no funciona. O sea, hoy
como estamos todos, metemos internet, buscamos acá, si no hay una respuesta instantánea, me voy a otra página, me voy a otra web, me voy a otro lugar. Entonces, la velocidad probablemente sea cara, pero la demora es un pecado. O sea, si alguien prometió algo, entregarlo, y no entregó, nosotros empezamos a llamar, mail, lo estuve haciendo. Y me lo pongo encima. Otro pecado. No hay que ir al considerado experto, porque es amigo, mirá, que yo me va a ayudar, sino el verdadero experto, el que soluciona el problema, el que lo conoce. Entonces, esa facilidad que a veces usamos, decir, che, no, mirá que aquel es mi pariente, mi sobrino, mi primo, me puede ayudar con la página web. No, vamos a un experto porque es el que nos va a sacar. Y más si estamos hablando del tema de salud como el que nos está convocando, clarísimo. Tercero, si no nos diversificamos, estamos sonados. O sea, muchas organizaciones hoy se tuvieron que diversificar. Y fíjense que aún algunas, aquellas como Amazon, acá en Argentina hay una versión mucho más pequeña que Amazon, pero que tiene peso, que se llama Mercado Libre, Mercado Pago. ¿Cómo lograron ellos insertarse? Acá, por ejemplo, esa empresa Mercado Libre, Mercado Pago, porque, por ejemplo, los bancos se habían puesto tan burocráticos para hacer actividades bancarias que esta empresa creó una posibilidad que se llama Mercado Libre y empezó a tomar cosas para hacer pagos mucho más rápido que a través de una transferencia bancaria. Otro pecado, no tener contacto online rápido. O sea, si la página que ustedes tienen no funciona y no la respondan, ojo que muchas veces pasa, las páginas están, pero no se responden, entonces se desilusiona el cliente. Otro temazo, de lo que lo hablé un poco la velocidad, la mala logística. Eso es, te lleva una demora y te puede llevar a un aumento de los costos. Y después viene lo más importante, no escuchar al cliente, no escuchar a nuestro paciente, al que recibe lo que hacemos. O sea que hay que buscar la forma de saber cuál es la percepción que tiene ese grupo de esa parte interesada. Y algo también de que, digamos, como lección aprendida, es que lo complicado ausenta al cliente, al paciente, al que viene a vernos. O sea, si la actividad que le ofrecemos es complicada, que hacer esto, que turno, que venga para allá, lo estamos desalentando. Entonces, adelante, Cuauhtémoc. Justamente, hablando de Amazon, fíjese acá lo que dice Jeff Bezos. Sí, creo que la austeridad y la sobriedad potencia la innovación y es una de las pocas formas de salir de la caja apretada inventando tu propio camino. Entonces, esto nos están dando una idea de, a través de cómo se planteó, a través de lo que planteó César, cómo nos explicó cómo funcionaba la cosa Eduardo, que también esa parte tuvo hecha con Luis Carlos, ¿cierto? Y como yo, digamos, cierro acá el tema de la operación, la mejora y las lecciones aprendidas, fíjense cómo dimos un pantallazo, una ayuda, una reflexión de las cosas que podemos hacer en este momento. Entonces, adelante, Cuauhtémoc. Ahí está una pregunta que nos gustaría que la respondan, como se hizo con la primera. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, gracias a Roberto. Estamos ahora viendo, pues con lo revisado el día de hoy, ¿ustedes qué opinan? ¿Tiene su organización ahora más elementos para prepararse al reinicio de operaciones? Entendemos que es todo un tema, es muy amplio y pues en la hora que tuvimos tal vez no sea suficiente, lo entendemos, pero ahora tienen ustedes más elementos. Vamos a ver qué opinan. Pongan por favor sus preguntas, sus respuestas. Mientras tanto, voy a dar lectura a algunas de las preguntas. Vamos a ver por aquí si vamos a tener la presentación. Flor Resino, si la vamos a mandar. También vamos a mandar un diploma de participación para quienes estuvieron conectados, con mucho gusto. Dice por aquí, los riesgos, Angélica Astudillo nos dice, buenas tardes, los riesgos que se identifican en las normas ISO 9001, ¿son los mismos riesgos que deben considerarse en la ISO 22301 o son riesgos de diferente índole? Quien guste contestar, adelante de los panelistas. Ok, a ver, para quien pregunta, yo te diría que hay una ayuda
hoy en la serie 22.000 hay dos normas más recientes, la 22.313, que es de este año, el 2020, y la 22.317, que tiene una cláusula que dice que hay que analizar el impacto del riesgo en el negocio. Entonces no es lo mismo, a lo mejor un temblor o el coronavirus. Entonces, esa norma, la 22.317, ayuda a interpretar mejor el concepto de riesgo en la continuidad de la actividad. Y también ese grupo de ese comité está realizando un IWA, que ustedes saben que es un documento precario, hasta que después puede ser que se empiece a generar como norma, o sea, es un documento que es el IWA 31, va a ser el nuevo IWA 31, que asocia la continuidad del negocio con la norma 30.000, que es la de riesgos. Así que, digamos, espero haberte ayudado con eso, y si no, se puede seguir hablando, hay más materiales. Muchas gracias, Roberto. Ahora, alguien más que nos pudiera apoyar de los panelistas. ¿Qué se recomienda a los auditores para evaluar con el contexto actual? ¿El sistema se está preparando adecuadamente para hacer frente a la crisis que está relacionada a la pandemia? Y Catarina Hernández da un saludo a Eduardo del Río, es quien hizo esta pregunta, dice que le dio su primer curso hace 20 años y que se dedica a esto, Catarina. Igual, Eduardo, si gusta responderle. Claro que sí. Hola, Catalina, qué gusto. Lo que ahorita tenemos que cuidar es que tenemos que reiniciar operaciones, y si un auditor va ahorita a nuestra organización, pues lo que tendríamos que ver es parte de lo que hemos hablado aquí. ¿Cuál es este nuevo contexto? Si la organización realmente ha entendido cuál es el nuevo contexto en el que va a reiniciar o a iniciar operaciones si tuvieron que parar, y ver cómo está haciendo estos cambios dentro del sistema de gestión. También es importante, hablando ya un poco específico de la norma, en este caso a lo mejor una norma 9001, te habla de cómo aprender a gestionar el cambio. Entonces, lo que tiene que ver el auditor es, primero es la organización a nivel del contexto, es el contexto, cuál es el nuevo contexto de la organización y cómo es que este contexto está considerado ahora como parte de las estrategias y de la operación de la organización. Es lo que tendría que de momento ahorita empezar a ver el auditor en relación a esta parte de si está preparado para hacer frisis a la pandemia en esta parte del contexto. Primero ver el contexto para ver cómo tiene que ajustar su sistema por uso de los recursos. Por lo que es importante entonces empezar ya a planear. Yo pensaría en planear dos tipos de planes. Un plan de corto plazo para arrancar e iniciar operaciones, pero también la organización tiene que ir pensando en un plan de continuidad de negocio, a lo mejor en un mediano plazo, porque si no, puede volver a tener problemas. Entonces, es importante ser preventivos y un sistema de gestión, esa es parte de su función. Gracias. Gracias, Eduardo. Y Roberto, muchas gracias, Roberto. Adelante. Bien, yo sorprendido por el resultado, me congratula que algo de lo que hemos dicho haya ayudado para que tomemos conciencia de que por lo menos ahora va a tener un elemento más para seguir en este momento con la situación que nos está complicando a todos. Y quería aportar algo que, con un ejemplo ya real, que lo dijo César. César dice, bueno, que esta situación ha permitido, sobre todo los sistemas integrados, permitir integrar mejor los protocolos que salieron del punto de vista legal o del punto de vista orientativo. Acá hay un ejemplo de un hospital público, cuando digo público, del Estado provincial, de la provincia de Mendoza, en Argentina, donde justamente por tener un sistema ISO 9001 fuertísimo, pudo en muy poco tiempo, en este dos meses y medio, 3 de la pandemia, pudo pasar una auditoría de certificación remota y a su vez prepararse para Conavigo con todos los cambios que hubo que hacer en el hospital para trabajar de esta manera, un hospital de altísima complejidad. Entonces, fíjense que tener entonces esa herramienta es como tener un entrenamiento, así, bueno, para correr la maratón, primero doy una vuelta a la manzana a mi casa, después hago un poco más. Bueno, digamos, los sistemas de gestión ayudan a estar preparados.
Muchísimas gracias a los tres panelistas, Roberto, Eduardo, César y Luis Carlos, que desafortunadamente no pudo integrarse a la discusión, y damos las más cordiales agradecimientos a todos los asistentes a este evento. De parte de la Universidad de Celaya, en Celaya, Guanajuato, México, soy su servidor Cuauhtémoc González. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias a todos.